César Abraham Vallejo, más conocido como César Vallejo, nació en 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, localidad bastante moderada ubicada en el norte de la sierra. Es el último de 2 hermanos. Sus progenitores se llaman Francisco y María. Vallejo nació en una familia donde ambos padres provienen de hogares con ascendencia cristiana, de familia numerosa y medianamente acomodada. Vive una infancia en ambientes rústicos de la sierra peruana y difíciles con muchas desigualdades económicas, culturales y sociales de aquel tiempo. Pasó sus primeros años estudiando en la escuela ubicada en el centro del norte, número 127, y finalizó los estudios de grado secundario en la institución San Nicolás en 1909, ubicado en Huamachuco. Y en 1915 obtiene su título de bachiller gracias a su tesis El romanticismo de la poesía castellana. En 1918 César Vallejo se trasladó a Lima como consecuencia de un desengaño amoroso, lo que provocó que publicara Los Heraldos Negros, con evidente influencia del modernismo, principalmente de Darío Herrera y de Chocano. Conoció bastantes amigos donde pudo contribuir con sus nuevas ideologías y pensamientos, como Manuel González Prada y José María Villín, reputados poetas de generaciones anteriores. Asimismo se vinculó a jóvenes escritores y varios de ellos provincianos, agrupados de las revistas coloniales amatorias, entre ellos Abraham Vallejo y José Carlos Maritegui, quien escribió un importante estudio sobre la poesía de César Vallejo, incorporado a su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. En París fundó la revista Favorable País, un poema, y en 1928 y 1929 visitó Moscú. En 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. En 1932 escribió la obra de teatro Locke ou y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron poemas Humanos, 1939, y España parte de mí este cáliz, 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Contra el secreto profesional, el arte y la revolución, escrito en 1930 y 1932. Pero recién aparecieron en 1973. Como un Dios, como un Dios. El poeta volverá, el poeta volverá, el poeta volverá como un incendio, como un Dios, como un Dios, como un Dios. El poeta volverá, el poeta volverá, él nos recordará sobre Vallejo. España aparta de mí este cáliz es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo. En los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y que fue publicado después de su muerte en 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a la obra. Corresponde al último periodo de la producción poética vallejiana, contemporánea a los postreros poemas humanos, pero el mismo autor quiso que formara un poemario aparte, cuya unidad residía en su temática, inspirada en la Guerra Civil Española que desangró la península ibérica en 1936. El poemario ya estaba organizado y listo para entregarse a la prensa al momento de fallecer Vallejo, abril de 1938. Siendo falsa aquella versión que dice que aún se hallaba en proceso de corrección. Que calcina su córnea mientras florece, como un Dios, como un Dios, como un Dios.
El poeta volverá, el poeta volverá, el poeta volverá como un incendio, como un dios. Vallejo utiliza 15 poemas para destacar a los españoles y españolas que defienden la democracia, porque los derechos humanos básicos están en peligro. El poeta señaló que claramente que quienes atacaron el poder en España tenían la base y el modus operandi de Benito y Mussolini y Hitler. El título de este poemario está inspirado en el pasaje evangélico en el que Cristo, ante la disyuntiva de evitar el sufrimiento físico y psíquico o sacrificarse por amor a la humanidad, dice a su Padre Dios: Padre, si puedes, quita esta taza de mí, llévalo contigo. Vallejo comparó a los combatientes republicanos en el frente con el Cristo sufriente, que tuvo que sufrir y morir en una batalla que, desde el punto de vista del poeta, trascendía las dimensiones cósmicas. Esto no es un canto o una oda o una batalla o un acto de guerra, ni un acto singular de un soldado, sino la visión del poeta del martirio del pueblo, de la terrible lucha caníbal que el poeta le deseó con un nuevo renacimiento, luz y vitalidad. Con el relato bíblico, ella espera que se produzca la resurrección. El poeta, España, aparte de mí este cáliz, trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española, un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Que lo quiebre en la noche, que lo enmudece, que calcina su córnea mientras florece. No mirará sentado con sus amigos. Sin duda, los 15 textos que componen este poema del poeta peruano César Vallejo son los homenajes más destacados a la entrega de los hispanos a este país durante la Guerra Civil. La obra de Vallejo está tachada, aunque no siempre con la misma intensidad, de temas típicamente cristianos. Las expresiones o sentimientos de dolor, sufrimiento y esperanza continúan a lo largo de su poema. En estos escritos se encuentran los siguientes poemas. Himno a los voluntarios de la República. El poema fue escrito por César Vallejo, que nos describe el lugar del horror de los conflictos armados durante la Guerra Civil Española. También tenemos batallas. Solía escribir en su dedo grande: los mendigos pelean por España, imagen española de la muerte, cortejo tras la toma de Bilbao, varios días al aire, compañeros, aquí, pequeño responso a un héroe de la República, invierno en la batalla de Teruel, mire el cadáver, su raudo orden visible, masa, redoble fúnebre a los escombros de Durango, cuídate, España, de tu propio España. Aquí de lo que se versa es de la desunión humana, del amenazante azote de la barbarie, porque más allá de sus esperanzas en las arenas de ideologías y la política, Vallejo fue un defensor del ser humano y un patrono del rescate de la humana sensibilidad, una condición que choca de frente con la fría dialéctica que no pone en duda que haya que sacrificar la parte por el todo, incluso cuando esta parte sea más representativa. Los 15 textos que conforman el poemario España, aparta de mí este cáliz, se enfocan en la Guerra Civil Española. Para el poeta peruano César Vallejo significó no solamente el choque entre dos posturas políticas y militares, sino la apertura de una nueva visión de la construcción social. Vallejo, uno de los grandes poetas a través de la historia, expresó el sentimiento de todos los españoles en su discurso de intervención en favor del pueblo en armas. Los poemas de Vallejo expresan angustia, dolor y la esperanza de todos los españoles en esos momentos difíciles. Uno de los más emblemáticos temas de guerra en la actualidad es lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, un enfrentamiento que parece no tener fin. El amor, la libertad y la vida misma están en juego. Esta guerra no solo afecta a estas dos naciones, sino también a todo el mundo. Los poemas de Vallejo nos ayudan a entenderlo. Los poemas de Vallejo hablan del amor, la libertad y la guerra. Son un llamado a la paz y la comprensión. Nos invitan a reflexionar sobre lo que está pasando y no olvidar a las víctimas de este conflicto.